Desde 1970 nos hemos movido por un mismo impulso, la salud renal de toda Latinoamérica. Nos llenamos de orgullo con nuestros logros para construir la historia que nos identifica. Pero queremos que todos conozcan nuestra unión como región, para seguir sumando talentos y esfuerzos a nuestras raíces. Porque son nuestras raíces en cada país las que nos unen para ser como somos ahora. Presentamos SLAN, una sociedad para representar a todos los latinoamericanos, reuniéndolos desde el norte, pasando por las cordilleras y las playas hasta llegar a la Patagonia, para seguir cuidando su salud. Todos somos SLAN. Adelante, doctora Vanessa. Hola, muy buenas noches con todos. Gracias por estar conectados de parte de la directiva de SLAN y de SLAN les damos la bienvenida. Y hoy estamos muy contentos de poder participar juntos con el Instituto SLAN. Saben que hace muchísimo tiempo trabajamos para poder educar a todos en nuestra población. Hoy tenemos un tema muy importante que es hiponatremia en el paciente crítico y para eso yo le voy a dar paso a nuestro queridísimo doctor Diego Rigo. Diego Rigo es un ilustre nefrólogo de la ciudad de Córdoba, de Argentina, y también es el director académico del Instituto SLAN. Los voy a dejar con él para que pueda presentar el resto de compañeros. Les doy la bienvenida a todos y espero que se queden hasta el final porque tenemos grandes sorpresas. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Vanessa. Es un gusto saludarlos y compartir nuevamente un encuentro aquí en estos miércoles de SLAN. Y hoy con un tema bien interesante que creo que a todos los nefrólogos nos resulta atractivo y siempre nos genera alguna controversia y alguna discusión con nuestros pares, como es la hiponatremia, enfocada en esta ocasión en el paciente crítico. Este webinar, me pidieron que lo aclare, se va a transmitir por la página de Facebook de SLAN y va a quedar también en la página de YouTube. Y en el transcurso de la charla, todos aquellos que quieran hacer comentarios o preguntas, lo pueden hacer en el chat de preguntas. Para la charla de hoy contamos con dos nefrólogos de lujo y que conocen mucho del tema, así que estoy seguro de que todos vamos a disfrutar de esta charla. Nos acompaña desde Chile el doctor Jorge Rodríguez Mendoza. Jorge ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Él es médico especialista en medicina interna, médico nefrólogo, tiene un PhD en fisiología y es jefe de nefrología y diálisis de la clínica alemana en Santiago y jefe de la UCI del Hospital El Pino en Santiago. Tiene mucha experiencia en el manejo de pacientes críticos, así que seguramente va a ser muy provechosa su charla y su participación. Y nos acompaña también desde México el doctor Mario Alamilla Sánchez. Mario, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Mario es especialista en medicina interna, es médico nefrólogo egresado de la UNAM, tiene una maestría en ciencias médicas y es profesor titular del curso del posgrado de nefrología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre de la Ciudad de México. También un médico con mucha experiencia en el tema. Así que, sin otros preámbulos, los invito a que disfrutemos de esta charla, que se animen a hacer comentarios, preguntas, que siempre resulta un tema muy interesante. Así que le doy paso a Jorge. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Diego. Espero, compartiendo. Perfecto. Muchas gracias al Instituto y a todos los organizadores por esta invitación. El objetivo de hoy día básicamente es conversar un poco de hiponatremia y de alguna forma enfocada en el paciente crítico, que es uno de los temas, ¿no es cierto?, que nos trae hoy, y al mismo tiempo servir de introducción hacia el curso que les van a contar que está preparando y que tiene listo el Instituto. Sobre el tema de hiponatremia, siempre uno habla, y es un tema interesante, queriendo ver la diferencia entre intensivistas y nefrólogos. En parte que en la medicina intensiva hablamos más de disnatremias, en cambio en la nefrología nos gusta hablar más de hiponatremia o hipernatremia, dependiendo del trastorno. Es interesante que hay una pequeña vicisitud en el lenguaje. Y el problema básicamente, y por qué quizá disnatremia tiene un sentido, es que a veces ocurre que tenemos en la sopa mucho
mucha agua o poca agua, o a veces tenemos muchos solutos y pocos solutos, y la verdad eso cambia el gusto de la sopa y eso por supuesto cambia el tratamiento. ¿Por qué es relevante desde el punto de vista pensar, ¿no es cierto?, en los trastornos tanto del agua o del sodio? Básicamente tenemos que pensar que somos agua, ¿no es cierto? Y al ser agua estamos, ¿no es cierto?, de alguna forma con un alto riesgo de presentar trastornos asociados al contenido de agua. Perdón, no sé si hice algo equivocado. Screen. Disculpen, ahí está. No sé si está compartiendo todavía porque ahí, yo creo que salí en algún momento. Sí, doctor, Y- se está compartiendo. ya, perfecto. Seguimos. Entonces, y no quiere avanzar ahora. Puede dejar de Ah, compartir y volver a compartir, doctor. sí, yo creo mejor, porque algo pasó en Zoom. Ya, vamos a compartir otra vez. Y ahí está. Ahí estamos, ¿cierto? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, y aparte que somos agua, también somos sodio, y sodio es interesante que ya varios años se sabe que los compartimentos funcionan diferentes, es decir, tenemos sodio repartido en distintos compartimentos y algunas veces encapsulado en ciertas zonas, ciertas áreas que genera variaciones en el movimiento de agua o movimientos osmolares, que no es lo mismo en un músculo, por supuesto en el cerebro, pero también en otros tejidos. Por supuesto, lo más relevante para nosotros y cuando queremos manejar la concentración de sodio, lo que estamos haciendo, en otras palabras, es manejar la concentración de solutos a nivel intracelular. Siempre que hablamos de agua o siempre que hablamos de subir o bajar las concentraciones de sodio, lo que estamos haciendo realmente es subir o bajar el volumen celular, el volumen intracelular. Y es importante porque se confunde a veces, ¿no es cierto?, que hablamos de sodio cuando queremos hablar de BEC, de volumen extracelular o de volemia y hemodinamia, pero en este caso, cuando hablamos de natremia, lo que queremos corregir realmente es el volumen celular o el volumen intracelular. ¿Y por qué es relevante? Porque las células que no son capaces de adaptarse a cambios osmolares importantes, como podrían ser los glóbulos rojos, que en estricto rigor no son unas células, sino más bien un elemento figurado de la sangre, si tú les cambias la osmolaridad extracelular, la osmolaridad intracelular cambia severamente y eso hace que esas células puedan dejar de funcionar. Las más importantes en este contexto son especialmente las neuronas y básicamente el tema fundamental es que la barrera hematoencefálica, como pueden ver, ¿no es cierto?, acá, en la barrera hematoencefálica, lo único que puede cruzar libremente es el agua. Básicamente los solutos, especialmente los electrolitos, no cruzan ni tienen, ¿no es cierto?, una capacidad de moverse libremente. Sin embargo, el agua sí. Eso significa que si yo cambio las osmolaridades extracelulares, sí voy a provocar movimientos de agua de las neuronas o del líquido que rodea las neuronas. Y es importante en nuestros pacientes sépticos y nuestros pacientes en la UCI, porque si ustedes se fijan, la microcirculación, que es donde se siente o van a sentir las neuronas el problema, estos son ratitas, por supuesto, no humanos, pero si ustedes miran a la izquierda, van a ver una microcirculación llena de vasitos pequeños, distintos tamaños, pero a la derecha van a ver lo que ocurre en un caso de shock séptico, donde se pierde mucha microcirculación y por lo tanto las alteraciones o las permeabilidades que ocurren en la microcirculación son muy altas. Y ya llevándolo a humanos, sabemos que los pacientes sépticos tienen alteraciones donde se ven blanco en esta resonancia, puntitos blancos, alteraciones severas de la permeabilidad. Por lo tanto, ni siquiera es que el agua cruza libremente, también los solutos pueden moverse de una manera distinta en los pacientes sépticos que tenemos en la UCI. ¿Y eso qué significa? Básicamente que tenemos riesgos y los riesgos están asociados a las correcciones rápidas, tanto de hiponatremia como de hipernatremia, y básicamente esas rápidas correcciones de hiper y hiponatremia generan alteraciones funcionales que pueden ser, en un caso, edema cerebral, en las correcciones rápidas de hipernatremias, o desmineralización osmótica, que es una alteración significativa y que puede producir secuelas importantes en algún tipo de pacientes más susceptibles, por supuesto. Esto un poquito hay tema de discusión, pero son pacientes en general que tienen mayor susceptibilidad. Ejemplos. Ahora, cuando corregimos o cuando tratamos de evaluar la osmolaridad
extracelular de nuestros pacientes, nos concentramos en el sodio básicamente porque la glucosa o el nitrógeno ureico tienen un rol osmolar mucho menor y lo transformamos a cloruro de sodio. ¿Por qué los trastornos del agua no es algo habitual, diría yo, en pacientes, por supuesto, las personas sanas? ¿Por qué no ocurren alteraciones del sodio o alteraciones del agua significativamente? Porque la verdad, cuando a nosotros nos sobra, nos falta agua, si no, ¿no es cierto? Nos falta agua, disminuimos la excreción de agua libre con la ADH y si nos falta más agua todavía, además, aumentamos la sed o la ingesta de agua libre. Es importante saber que esa secreción de ADH es significativamente modulada por la osmolaridad extracelular, muy finamente con pequeños cambios, pero también por el volumen extracelular como un mecanismo de defensa de segunda línea frente a cambios severos del volumen circulante efectivo. Por lo tanto, la ADH puede también entrar y tener un rol en su secreción y su efecto en la reabsorción de agua libre, también en pacientes que tengan cambios importantes, caídas importantes del volumen circulante efectivo. Por otro lado, tenemos que estar en conocimiento que las caídas o los cambios de osmolaridad pueden ser significativos en condiciones de calor, haciendo calor en ejercicio, de privación de agua, ¿no es cierto? Pacientes que tienen ingesta de agua severa en muy poco tiempo, ¿no es cierto? O ingestas de sodio que habitualmente son más bien iatrogénicas o por error. Pero estas variaciones, por supuesto, se producen inmediatamente con respuesta en la sed, inmediatamente, y con respuesta a la ADH, que eso es lo que uno espera. Volvamos entonces a nuestros pacientes críticos. Nuestros pacientes críticos, usted va a decir que las disnatremias en general son muy, muy frecuentes, que la hiponatremia pareciera ser más frecuente que la hipernatremia, pero la verdad, la evidencia actual muestra que la hipernatremia es más frecuente en los días venideros, no al inicio, sino en los días siguientes de hospitalizados. Y por otro lado, todos los mecanismos fisiológicos que conocemos de regulación del volumen o regulación del sodio y regulación del agua están alterados en los pacientes en la UCI. Básicamente podemos ver que los niveles de angiotensina pueden estar aumentados, que los niveles de vasopresina van a estar en muchos casos aumentados y por lo tanto los niveles de ProNP o NP están alterados. Significa que en general estos pacientes, especialmente los pacientes críticos, infectados, sépticos, tienen niveles de los reguladores del control de osmolaridad extracelular alterados. Por lo tanto, la regulación fisiológica esperada en estos pacientes no es tal. Y aquí nos viene un problema. Hay varias preguntas que son difíciles de resolver, diría yo. Si tenemos pacientes con falla renal aguda, un porcentaje alto, y pacientes que requieren reemplazo renal en muchos de esos casos, ¿cómo se está regulando el sodio y el agua en esos pacientes? Si ya el riñón ha parcialmente o completamente dejado de funcionar. Los aportes que hacemos en los pacientes son aportes que nosotros definimos, pero no están definidos por la SED. La SED se ha perdido, son pacientes sedados, ¿cierto? Son pacientes comprometidos severamente de sus aportes orales. Por lo tanto, no tenemos forma de que se autorregulen. El uso no diurético muy frecuente, ¿no? El uso de furosemida que habitualmente ocurre a los días siguientes de caer en la UCI, es una decisión del médico tratante, del equipo tratante. Por lo tanto, eso va a tener una alteración en la regulación de agua, el uso de corticoides, las mismas hiperglicemias. Las diluciones de los fármacos pueden tener un cierto rol en, en- en aportar agua o aportar sodio en exceso, todo lo que son pérdidas no medibles, ¿no es cierto? Especialmente pacientes quemados, especialmente pacientes operados. Nosotros tenemos en el hospital muchas veces pacientes con laparostomizados de urgencia y por lo tanto tienen pérdida insensible severa de todos de los intestinos, por ejemplo, o pérdida a través de las heridas, etcétera. Y todos estos pacientes no son capaces de, ¿no es cierto?, compensar el efecto de la hipernatremia, por ejemplo. Lo otro interesante es que con el tiempo había un cambio en el perfil de los pacientes y si ustedes se fijan, la hipernatremia se ha hecho más significativa de los pacientes en intensivo y eso está probablemente muy evidenciado por el uso de diurético, uso ¿no es cierto?, de terapias que de alguna forma aumentan, ¿no es cierto?, o disminuyen los niveles o aumentan los niveles de natremia. Por supuesto, la hiponatremia sigue siendo significativa en los pacientes, pero un cambio un poquito del eje hacia también la hipernatremia. Y si ustedes se fijan, el riesgo de mortalidad es tan alto en hiponatremia e hipernatremia, pero tiende a ser más alto en hipernatremia probablemente porque son pacientes que están con mucha más intervención. Cuando hablamos de hiponatremia, entonces tenemos que conversar de que hay un exceso de agua.
No necesariamente hay un déficit de sodio, pero hay un exceso de agua con respecto al sodio de los pacientes. Y la hiponatremia es muy frecuente en distintos settings de pacientes. Por supuesto, los pacientes en UCI es bastante frecuente, especialmente al ingreso. Y si uno dice la hiponatremia de mis pacientes es una hiponatremia por exceso de ingesta, básicamente hablamos de la polidipsia psicógena. Hemos tenido hace poco en la clínica alemana, una paciente psiquiátrica que tomaba más de 20 litros de agua de manera libre y llegó convulsionando a la unidad y tuvo que ingresar a la UCI y ser intubada. Y esta paciente era una polidipsia psicógena. Tenemos, por supuesto, lo clásico, el exceso de ADH por distintas razones, y tenemos, por supuesto, situaciones donde el riñón no es capaz de eliminar el agua libre y eso genera, ¿no es cierto?, la hiponatremia. Por ejemplo, el uso de tiazidas es un modelo. Cuando hablamos de exceso de ADH, siempre hay que ponerse en el lugar de es un exceso de ADH fisiológico, es decir, por una disminución del volumen circulante efectivo, y en ese caso pensamos en insuficiencia cardíaca, hipotensión, hipovolemia, etcétera, o es un exceso de ADH en donde hay un BEC normal y lo que ocurre es una secreción, ¿no es cierto?, de ADH y por lo tanto el problema es diferente, ¿no es cierto?, el problema que debemos corregir. Muy típico en la insuficiencia cardíaca y en la cirrosis, el daño hepático crónico, lo que encontramos es aumentos por un volumen circulante disminuido de ADH y por lo tanto en estos casos es una estimulación fisiológica de ADH pero producto de una enfermedad de base que genera esta disminución del volumen circulante efectivo. Corregir la hiponatremia en estos casos, por ejemplo, de manera directa, sin intentar compensar, probablemente no curar, pero sí compensar la insuficiencia cardíaca, o la insuficiencia hepática, va a generar un conflicto porque vamos a estar luchando contra mecanismos normales de función del ADH y por lo tanto en esos casos la corrección de hiponatremia va a ser muy, muy transitoria. Por supuesto, además del volumen circulante efectivo, existe el otro grupo de estimulantes no fisiológicos que llamamos. El dolor, pacientes, ¿no es cierto? Nuestros pacientes tienen dolor en la UCI, todo lo que sea una analgesia es relevante, muchos pacientes están sedados, pero no tienen una analgesia correcta y eso es un tema, eso va a liberar ADH. El estrés quirúrgico per se aumenta ADH, muchos de nuestros pacientes. Fármacos, ¿no es cierto? Algunos antidepresivos. Vamos a conversar como un extra algo sobre las maratones. La ventilación mecánica per se es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Y por supuesto, tumores o estímulos que puedan producir liberación de ADH. No los voy a alargar esto, pero existen carcinomas, enfermedades, ¿no es cierto?, tumores, enfermedades pulmonares, enfermedades del sistema nervioso central que producen una estimulación de ADH de manera no fisiológica y por lo tanto estos pacientes van a tener tendencia a tener, ¿no es cierto?, hiponatremia. Hay muchas drogas, especialmente en el ámbito psiquiátrico, neuroléptico, etcétera, que también nosotros ocupamos y también nos tenemos que ocupar en muchos de nuestros pacientes con delirio importante o que vienen con patología psiquiátrica de base, que también se van a asociar mucho a la hiponatremia en los pacientes en UCI. En resumen, cuando nosotros queremos enfocar una hiponatremia y concentrarnos solamente en la hiponatremia, tenemos que primero ver si es real, no me alargué en lo que es la pseudohiponatremia de otro absoluto. Tenemos que ver, ¿no es cierto?, dilucionales, ¿no es cierto?, que no sea por una hiperglicemia, pero eso es fácil, nosotros hacemos hemoglucotea a todos los pacientes. La pregunta más difícil es evaluar el estado del volumen circulante efectivo, del BEC, a veces fácil, el paciente tiene edema por todos lados, insuficiencia cardíaca, pero a veces no es muy fácil, el paciente escéptico. La osmolaridad urinaria nos puede ayudar un poquito a definir algunos pacientes psiquiátricos de pacientes no psiquiátricos, cuando hay, ¿no es cierto?, sospecha de polipsia psicógena. Y por supuesto, aquí viene la última pregunta, ¿debo dar volumen o solo restricción de agua libre? En general, los pacientes que están en la UCI, uno es un paciente que probablemente estemos más predispuestos a usar un tratamiento de corrección de la hiponatremia, más bien como una emergencia. ¿Cuáles son las emergencias? Básicamente hiponatremia asociada a síntomas neurológicos. Aquí es una pregunta difícil. ¿Cuánto es hiponatremia? ¿Cuántos los síntomas neurológicos secundarios o no a la hiponatremia? No es fácil encontrarlo, pero por supuesto es algo que uno debería, ¿no es cierto?, plantearse en ciertos pacientes. Por otro lado, síntomas que son sospechosos de hiponatremia, que pueden ser las náuseas, los vómitos, la confusión, son importantes en pacientes, por ejemplo, con éxtasis, en pacientes asociados al ejercicio, que ahí sí tienen una correlación de riesgo. En el resto de los pacientes no hay una buena correlación de riesgo-mortalidad. Los pacientes que tienen patología cerebral, hiponatrémicos, no es una buena combinación, lo hemos hecho por mucho tiempo, ¿no es cierto?, tratar de buscar sodio más alto. Y por supuesto, convulsión en un paciente con hiponatremia, la tendencia natural es sospechar que es secundaria la hiponatremia y por lo tanto deberíamos corregirla. Eso son emergencias.
Y en el tema de corrección, nos juega un poquito en contra solamente el tiempo. ¿Y en qué sentido? Sabemos que el cerebro, básicamente, que es el órgano afectado por las hiponatremias o por las disnatremias, es el órgano elegido, ¿no es cierto?, para nosotros clínicamente, tiene formas de corregir, de compensar, ¿no es cierto?, por minutos, un cambio de hiponatremia en minutos logra hacer algún movimiento del sodio rápidamente y después de potasio, pero si esto se alarga más allá de 48 horas, en general la corrección la hace con osmoles y por lo tanto no es fácil volver al nivel de osmoles que tenía antes. Desarma, ¿no es cierto?, o arma osmoles o desarma osmoles secundariamente a la condición de hiponatremia. Y eso significa que las hiponatremias, ¿no es cierto?, muy agudas, ¿no es cierto?, tienen más riesgo de edema cerebral y las hiponatremias crónicas, si se tratan, ¿no es cierto?, de manera aguda, van a tener más riesgo de terminación osmótica y por lo tanto uno siempre la pregunta ¿es una hiponatremia aguda o no? En algunos casos al ingreso no lo sabemos, algunos casos sabemos porque le hacemos electrolito, ¿no es cierto?, plasmático a los pacientes seriados en la UCI, por lo tanto vemos cambios bruscos de natremia y podemos saber que es una hiponatremia aguda. Si no lo sabemos, en general, la prudencia habla de tratar de considerarla crónica, excepto si hay una emergencia neurológica. La adaptación, como se ve aquí, a la hiponatremia, les puedo mostrar que el cerebro y el corazón la compensan significativamente con otros solutos, aminoácidos en este caso. Ahora, el corazón no sufre con los cambios de molaridad desde el punto de vista funcional, pero sí el cerebro, por lo tanto, es ahí donde nos preocupa. El músculo esquelético no tiene corrección. Y sabemos que en los pacientes que llevan más de 24 horas, los solutos dependientes de la osmolaridad intracelular ya no son electrolíticos, no son electrolitos, no es potasio, por ejemplo. Y por lo tanto, el movimiento es mucho más lento y mucho más difícil de lograr en poco tiempo. Por eso, la respuesta a los cambios de osmolaridad son más severos. Las correcciones en estudios hechos STEM, que es de los que más ha publicado, ¿no es cierto?, en animales muestra que las correcciones de hiponatremias, ¿no es cierto?, severas, que son de menos de un día, no hay riesgo en los animales, sean crónicos o rápidas, pero en las hiponatremias de más de 3 días, las correcciones rápidas generan mortalidad significativa, 50% en los modelos animales. Por lo tanto, es claro que el riesgo de corrección rápida es muy, muy importante y por lo tanto debemos ser cuidadosos. En el caso de los pacientes con hiponatremias severas, lo que se ve es que cuando son casos agudos de hiponatremia, por lo tanto que llegan a la UCI y que hay que corregirlos, no hay riesgo de la forma que lo corriges. En cambio, en los pacientes crónicos hay riesgo de la corrección rápida de producir secuelas que pueden ser permanentes en esos pacientes. Esos son datos, ¿no es cierto?, hace bastantes años, pero la verdad no han aumentado porque las recomendaciones son, ¿no es cierto?, evitar esas correcciones. Por último, en esta primera parte, solo quiero mostrarles por qué los SIAD, por qué la secreción de antidiuresis inapropiada o síndrome de secreción o síndrome de antidiuresis inapropiada no deberíamos corregir con suero fisiológico. Y esto es solo un detalle más bien nefrológico. Básicamente, porque cuando el riñón tiene ADH, el riñón es capaz de concentrar la orina en niveles muy altos. ¿Y eso qué significa? Que cuando yo quiero, por ejemplo, corregir una hiponatremia con suero fisiológico, esta es la concentración de suero fisiológico de sodio, 154 miliequivalente, y lo corrijo, ¿no es cierto?, 2 litros. El problema es que el riñón es capaz de excretar todo el sodio porque está con una orina muy concentrada y puede excretar todo ese sodio en 1 litro sin ningún problema. Puede concentrar la orina. Pero, ¿no es cierto?, para eliminar ese sodio, solo lo necesita hacer en 1 litro. Por lo tanto, de los 2 litros de suero fisiológico que tú aportas, en 1 litro elimina todo el sodio extra, pero se queda, como tiene tanta DH, se queda con 1 litro de agua libre. Por lo tanto, cada 2 litros de suero fisiológico, tú ganas 1 litro de agua libre y por lo tanto aumenta la hiponatremia, en los casos que sea demostrado que tenga un SIAD. Por eso usamos al 3%, porque al 3% el riñón no es capaz de excretar esa enorme cantidad de sodio en tan poca líquido, en 1 litro, y por lo tanto al final logra, ¿no es cierto?, para eliminar esa excreción de sodio, la única forma de hacerlo es que tiene que eliminarlo en 2 litros, y por lo tanto pierde 1 litro de agua libre por cada litro de cloruro de sodio al 3%. Es decir, obligas al riñón a eliminar más agua libre y eso es lo que genera que respondan al sodio al 3%. Antes de hacer este botoncito, que es un par de temas sobre deporte, les quería contar que vamos a hablar, Fátima va a hablar un poco de lo que viene
del curso, que esto es la introducción para que estén interesados en ingresar al curso. Entonces, Fátima, si te doy la palabra ahora, voy a dejar de compartir. Sí, muchas gracias, Jorge. Voy a compartir entonces para contarles un poco, todos estos temas van a estar profundizados en el curso online que estamos preparando, que va a comenzar muy pronto, como ven ahí el 6 de agosto. A ver, ahí se ve bien. Es un poco raro esto, un poco diferente el formato, porque ya lo estamos presentando y ya ven como dos lugares ahí de fechas diferentes, ¿no? Porque tenemos toda la fase como de curso online y también el taller presencial en Guayaquil, Ecuador, está todo enlazado, está preparado en conjunto, ¿no? Entonces ustedes, quienes puedan ir y vayan a Guayaquil, no se pierdan, por favor, este taller, pero no van a venir en cero así al taller. La idea es que antes de venir hayan hecho toda esta fase online, el curso online, y en base a lo que están allí recogiendo como conocimientos y todo en esas 3 semanas, puedan, ¿cómo se llama? Resolver un caso clínico que ahora les voy a contar cómo se va a hacer. Básicamente, el objetivo, esto es lo más importante, es reconocer y manejar adecuadamente los trastornos electrolíticos asociados con el metabolismo del agua y del estado ácido base, no del metabolismo del sodio solamente, el metabolismo del agua que es más amplio, ¿no? Y aquí tenemos los objetivos específicos, todo esto lo pueden ver ustedes en el programa del curso, pero les cuento así un poco breve, así no cortamos tanto la presentación del doctor Jorge. La unidad 1, importantísima, el riñón como piedra angular en el balance de agua y de sodio. Y ahí tienen los temas, está el tema de balance de agua y balance de sodio desde la fisiología, pero también desarrollamos hiponatremia con todo su tema, hipernatremia, todos estos temas van a estar profundizados. Esto que tenga 3 puntitos en esta unidad no quiere decir que son solo tres, no sé, 3 charlas o 3 clases, sino que cada uno de estos temas se desarrolla después con varios recursos educativos, ¿no? En la unidad 2 tenemos la importancia del riñón en el equilibrio ácido-base y nos vamos a centrar allí. Entonces, en el equilibrio ácido-base vamos a ver toda la visión desde la fisiología y después alcalosis y acidosis metabólica y bueno, y también un poco en relación. Se profundiza en cada uno, pero después hay este tema un poco de relación entre ambas. Y la unidad 3 es el caso clínico que les decía integrador, que es un caso complejo, un caso de hipernatremia e hiponatremia en una misma paciente, en un mismo periodo de tiempo de una internación, por lo tanto es muy interesante todo lo que se va a trabajar allí. Y es todo, no es un caso para observar, para mirar de afuera, sino que son tomas de decisiones que hay que hacer permanentemente con esta palabrita que dice toma de decisiones vinculantes, y esto significa que lo que uno elija para, no sé, el tratamiento para la paciente, si uno se equivoca, no es que, bueno, uno vuelve para atrás y vuelve a elegir, no. O sea, ya lo hiciste, ahora ya sucedió, es vinculante. Por lo tanto, ahora, ¿qué hacemos, no? Si te equivocaste, produjiste un efecto, una consecuencia, y entonces vamos a hacer todo el camino de regreso, un poco de corrección para volver a estabilizar a la paciente, etcétera. Todo en base a lo que sucedió con esta paciente, que pasaron muchas cosas, así que no hay que inventar nada, está todo allí. Los coordinadores de este curso, con quienes estamos preparando todo el programa, es este gran equipo de, bueno, Diego Rigo ya lo acaban de ver hoy, Claudio Mascheroni, un gran experto también en el tema, y representando también a México y a Chile, tenemos a la doctora Miriam Albo de Chile y al doctor Tomaso Boquiquio de México. Y bueno, los docentes, cada docente tiene varias cosas, por eso son poquitos, son estos 6. Se agrega el doctor Helbert Rondón, que es peruano, pero está en Estados Unidos y la verdad que es un gran experto en el tema, en hiponatremia, él va a tratar ese tema. Bueno, doctor Rubén Torres, también de Chile, y la doctora Aline Navarrete de México. Así que son muy grandes expertos. No nombré a los 3 primeros porque ya los teníamos como coordinadores, pero también están como en el rol docente. Es totalmente innovador esto, primero porque tiene una fase en línea y otra fase presencial,
porque esa fase presencial no es una charla, es un taller práctico donde en pequeños grupos van a tener que resolver lúdicamente, o sea, como un juego porque suman puntos, restan puntos y tienen que tratar de ganar a los otros equipos, tienen premios para desarrollar este caso real en el Congreso, con las tomas de decisiones y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Uno dice, bueno, yo no puedo ir, no tengo planificado, no tengo presupuesto, no tengo tiempo en el trabajo, lo que sea, no voy a ir a Guayaquil. Ok, también ese taller práctico, una vez que haya sucedido cronológicamente, digo, después del Congreso, se va a poder desarrollar todo ese caso con toda la toma de decisiones, todo, cada uno desde su computadora, digamos, ¿no? O sea, no hace falta que vayan a Guayaquil. Ojo, quienes van a Guayaquil van a tener otra experiencia. Evidentemente, es lúdico, es grupal, van a estar los expertos allí, hay otros elementos que no van a estar en la fase online, pero se puede desarrollar el caso igual en la fase online. Como ven, tenemos créditos académicos de la SAN, la Sociedad Argentina de Nefrología, y como siempre del programa Fellow SLAN también se suman a este curso. Desde el 6 de agosto van a estar todos los contenidos y todo accesible. Es totalmente libre el tiempo que uno le dedique, el avance. Uno tiene todo ese tiempo desde el 6 de agosto hasta el 27, que es el taller. No es que cada semana, como tenemos los otros, sino que ahí está toda la información y cada uno la va desarrollando. Y una vez que suceda el Congreso, les habilitamos también el caso. Y bueno, y la evaluación va a ser durante el proceso de aprendizaje, también al cierre del curso, y la certificación, que incluye estos créditos académicos, bueno, como siempre, tienen como dos categorías, un poco la de asistente y la de aprobado. Aquí tienen entonces las dos fechas. La página de inscripción es esta cursoagua.slam.net. Ahí sí tienen toda la información, en realidad pueden bajar el programa y todo esto. Y aquí están las modalidades de inscripción, ya termino y continuamos con la charla, que es esto, ¿no? Curso online más taller presencial en Guayaquil, sumado las dos cosas, se pueden inscribir en la misma página, tienen que elegir cuál es la modalidad, ¿no? Si voy a ir a Guayaquil, ya elijo esta opción, son $120, el mismo curso online, pero desde mi casa sin ir a Guayaquil, pero con el mismo caso, bueno, entonces tienen dos modalidades aquí para socios y no socios. SLAM. Así que los esperamos en este curso agua.slam.net. Esto para que no lo tengan que escribir ahora, no se vayan de la charla, pero pusimos un nombre fácil para que se acuerden. Slam.net es la página de SLAM y dentro de esa página, bueno, si ponen cursoagua.slam.net, allí tienen toda la información. Así que gracias, disculpen si se quiere interrupción, pero esto viene muy a colación de lo que estaba hablando el doctor Jorge, así que dejo de compartir aquí para continuar. Gracias, Jorge. Nada, vamos a volver donde está. Y presentación de mano. Que se me fue. Ahí está. Ya no sé si voy a hacerlo. Un segundo que voy a... No se estaba pudiendo compartir. Sí, es que a mí me aparecía como que aparecía yo no. Bueno, aprovecho a decir para Ahí. quienes están levantando la mano que todas las preguntas las hagan a través de la sección de preguntas y respuestas o en el chat si no encuentran la otra sección, pero levantar la mano es un formato de seminario por lo tanto no vamos a habilitar las manos para hablar, ¿tá? No se pueden abrir los micrófonos. Por lo tanto, dejen todo, las consultas, todo por escrito allí. ¿Se ve ahora? ¿Sí? ¿Compartiendo? Sí, perfecto. Sí.
Sí, lo que les quería contar, y esto un minutito antes de entrar a conversar del caso con Mario, es interesante que la anatremia no era un problema en las maratones. Básicamente la recomendación, y este es un campeón de varias maratones, era no tomes agua, ¿ya? Esa es tu última gran prueba, no tomar agua corriendo, lo que parece una recomendación un poco extrema. Y la pregunta, lo clásico que diría yo y que diríamos cualquiera, es que cuando tú haces ejercicio, probablemente lo que pierdes es agua más que sodio, y por lo tanto la tendencia natural es tener sed, ¿no es cierto? Es hacer hipernatremia. O sea, ¿por qué aparece la hiponatremia si uno tiene sed y toma agua y se corrige? Bueno, el problema es que cuando tú haces ejercicio hay una disminución de la producción, es decir, hay un problema con la DH, vamos a conversar, y un problema con la sed, ¿no es cierto? Que debería, en exceso de agua, uno debería cortar la DH, orinar y dejar de tener sed y no tomar agua. Pero tenemos varias condiciones en el ejercicio que es interesante. Una es la ADH se aumenta por el ejercicio, el dolor, las náuseas, la hipoglicemia, antiinflamatorios. Muchos deportistas a veces usan antiinflamatorios. Por lo tanto, la ADH está aumentada, no elimino agua, es decir, me quedo con más agua. Pero yo no es problema que me quede agua, el riñón no produce agua. El problema es que si yo tomo en exceso agua, me voy a quedar con ese exceso de agua. Y el problema es tomar agua no por sed. Y todo podríamos decir que nació cuando un cocodrilo se le ocurrió cruzarse con un equipo de fútbol y ese equipo de fútbol leía pésimo y cuando leía tan mal le pidieron a los profesores de la universidad que los ayudara y Robert Kate, que era un nefrólogo, se le ocurrió ayudarlos con los electrolitos y empezó a darle, ¿no es cierto?, unas mezclas extrañas de electrolitos con un muy mal sabor, que la señora, la esposa de Kate, supone que le echó unas gotitas de limón y con eso mejoró, y estos tipos empezó a ir mejor, y el siguiente año fueron campeones de fútbol americano universitario, y ellos eran los Gators de Florida, y eso transformó al Gatorade, al jugo de los Gators. Y básicamente, de ahí en adelante, nos volvimos locos con la hidratación con líquidos de distintas marcas, pero eso generó que en los años posteriores apareció el primer caso de intoxicación, y de aquí viene el intensivo, porque las intoxicaciones por agua haciendo ejercicio caen a la UCI. Y básicamente este es el primer ejemplo formal publicado, en donde él hizo además un edema pulmonar, que se ve una mejoría rápidamente y convulsiones severas, una paciente llegando a los kilómetros finales de la maratón. Y de ahí en adelante comenzó a desarrollarse la presentación de hiponatremia y básicamente el paper canónico, diría yo, y hace bastantes años de la maratón de Boston, muestra que los pacientes tienen riesgo de hiponatremia, especialmente los no entrenados, cuando las carreras son más largas, los índices masa corporal extremo, y lo más extraño es los que aumentan de peso corriendo. La única forma de aumentar de peso corriendo es tomando agua en exceso, porque no tiene mucho sentido. Y eso significa que toman mucha más agua de la que necesitan por sed y por lo tanto no la pueden eliminar y pueden hacer hiponatremia generalmente al final de la carrera. Aquí es para mostrarle, ¿no es cierto?, cómo ha ido de alguna forma, ¿no es cierto?, las variaciones de sodio. Aquí están los mínimos y máximos, los que colapsaron. Se fijan, hay valores, ¿no es cierto?, 128, 26, 121 de personas que colapsan en las maratones. Todos esos pacientes terminan en la UCI, ya, y estas hiponatremias pueden ser corregidas en 30 minutos. Eso es muy, muy interesante. Es decir, se corrigen en 30 minutos y se acaban las convulsiones, básicamente. Para eso, sin embargo, tenemos que detectar la hiponatremia on-site, ¿no es cierto? Básicamente. Y la recomendación es no tome agua en exceso, sino tome agua si tiene sed. Y fíjense que la recomendación más importante es los puestos de agua que estén distanciados, porque los puestos de agua distanciados evitan que la gente tome exceso de agua. Finalmente, esto para todas las hiponatremias, los pacientes que tienen hiponatremias severas, alias convulsiones, vómitos y compromiso de conciencia en general, que se dan más en las por ejercicio por éxtasis, esos pacientes tienen indicación de tratamiento hipertónico al 3%, 100 ml. En general, eso se repite hasta, ¿no es cierto?, lograr que sea abolición de los síntomas.
Y por supuesto, ese paciente, cuando es maratón, es trasladado, cuando está en la UCI, se corrige directamente en la UCI. Y eso solo para los pacientes severos. En los casos moderados, en general, se recomienda en algunos casos hacer el tratamiento del 3% en algún tipo de paciente que está muy, muy sintomático. Por supuesto, los casos leves lo que se necesita es reponer fluido y con eso se corrigen los casos de la hiponatremia, ¿no es cierto?, por ejercicio, que es similar a los pacientes por hiponatremia severa. Ya, esto es muy, muy, muy parecido. Y terminando, para darle paso a Mario, lo que hay que tener en cuenta es que uno puede corregir con bolos al 3% 100 ml, solo en emergencia, solo con sintomáticos, emergencias neurológicas. En general, eso va a ocurrir con hiponatremia severa. Es raro que un paciente se comprometa a conciencia con hiponatremia sobre 120. En general, si es un cambio muy brusco, en las maratones sabemos que es brusco el cambio en horas, se puede corregir sin problema. Si es menos de 2 días, podríamos subir hasta 10. En general, nosotros subimos menos. Sobre 2 días, nunca subir más de 8. La corrección clásica es 1 ml por kilo hora al 3%. Se te sube como 1 mil equivalente por hora. Entonces uno puede ir corrigiendo para lograr la suspensión de los síntomas, básicamente. Mis recomendaciones, las fórmulas pueden ser útiles, pero en general tenemos la posibilidad de pedir electrolitos seriados y eso es la forma más correcta de hacer las correcciones. Y la regla 6 es suba 6. Si sube 6, pare, no suba más de 2 en 48. En general, algunos grupos son menores. Los grupos de riesgo son los pacientes con daño hepático en general. Y por lo tanto, ese es el grupo de pacientes que hay que tener mucho más cuidado en las correcciones. El resto de los pacientes tienen un poquito mayor tolerancia. Gracias y le doy el paso ahora a Mario para contarnos del caso y discutir un poco un caso clínico que tenemos interesante. Voy a dejar de compartir. Eso. Bueno, pues muy buenas tardes, buenas noches a todos. Excelente plática, muchas gracias, doctor Rodríguez. Vamos a dar paso a un caso clínico, vamos a hacerlo lo más breve posible para respetar la situación, los tiempos y pasar a una serie de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, es un caso clínico, un paciente con hiponatremia. Se trata de un masculino de 63 años de edad, jubilado, casado que ingresa por una alteración del estado de conciencia y crisis convulsiva en su domicilio. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, destaca que es hipertenso desde hacía 15 años y en tratamiento bastante irregular con los sartán, pues una tableta de 50 miligramos diario. Y se diagnosticó no hacía mucho tiempo con un cáncer de pulmón de células pequeñas, desafortunadamente metastásico, ya se detectaron metástasis hepáticas en tratamiento con quimioterapia, específicamente con un platino y etopósido, y su último ciclo de quimioterapéutico había sido hacía ya 15 días. El paciente, muy importante, no tenía antecedentes de nefropatía, no tenía antecedentes de algún daño hepático ni de alguna cardiopatía estructural en estudios de imagen por parte de cardiología. Relevante, el paciente pues era funcional previamente a acudir al servicio de urgencias, independiente, y el motivo justamente por cual ingresa el paciente fue porque comenzó progresivamente con astenia, cefalea y algunos vómitos aislados. 2 días después, el familiar reporta una disminución importante del nivel de alerta, con un lenguaje incoherente y convulsiones tónico-clónicas generalizadas de 2 minutos de duración. Después el paciente queda completamente somnoliento, pero por un periodo bastante prolongado, motivo por el cual pues, se decide llevar al paciente a urgencias y ahí, debido a presentar un Glasgow de 7 puntos y a una incapacidad para eh, poder tener un estado de alerta adecuado, pues se decide el manejo avanzado de la vía aérea. Entonces, vamos a empezar con los datos bioquímicos, los signos. Es un paciente que tiene estos datos de laboratorio. Vamos a dejar acá unos segundos para que el auditorio pueda revisar
los datos clínicos. Vamos a comentar brevemente lo más relevante que se encuentra en estos datos. Paciente con TA de 140-80, una frecuencia cardíaca de 94 latidos por minuto, con respiración mediante el ventilador mecánico, 18 respiraciones por minuto, afebril, un Glasgow 6, con pupilas reactivas, los reflejos normales, y destacan estos puntos relevantes. Primero, desde el punto de vista del balance hídrico, pues en las últimas 24 horas, esto ya fue un día después de que el paciente ingresa, pues ya tiene cerca de 1 litro, ¿no?, de balance hídrico positivo. Y dentro de la gasometría venosa podemos destacar que pues, el bicarbonato está en 24, el sodio en 112 y una osmolaridad sérica calculada de 245 milosmoles por kilogramo. Bajo esta circunstancia, bueno, pues, ¿cuáles podrían ser algunos de los principales diagnósticos diferenciales que se podrían plantear? Vamos a ver. Tenemos, a ver, aquí está. Tenemos, en efecto, comentan, el paciente probablemente, sí, en efecto, puede contar con un cuadro de hiponatremia severa. Y bueno, pues realmente lo relevante es siempre tratar de incorporar los principales diagnósticos diferenciales, que pueden ser una depresión de volumen, tomando en consideración el cuadro clínico previo. No sé, doctor Jorge, ¿qué consideraciones podríamos también adoptar en este cuadro que se comentó hasta el momento? Claro, Mario, en general, por supuesto, bueno, uno dice estamos en el webinar de hiponatremia, pero claramente uno está medio sesgado, pero en estricto rigor, un paciente con ese nivel de hiponatremia y ese nivel de compromiso neurológico, uno debería interpretar de inmediato que la causa es la hiponatremia, por lo menos el factor principal. A veces es complicado cuando son valores más cercanos a 120, pero ese 112 por supuesto, uno repite y es correcto, uno debería interpretar de que sea lo que sea que esté generando la hiponatremia, la prioridad es la corrección dentro del plazo más rápido. Y por supuesto ahí abrir el abanico de diagnóstico diferencial que pudiera uno al ojo por la historia decir algún componente del tumor, ¿no es cierto?, que podría estar asociado. No olvidar pacientes pueden tener metástasis cerebrales y otras cosas, así que también podría agregarle ahí alguna cosilla. Pero claro, por orden, uno debería, el primer manejo es decir, convulsión, hiponatremia severa, corrección, o una corrección poquito, en general 4 puntos ya debería lograrse una disminución o una mejoría de la conciencia. Y de ahí, ¿no es cierto?, abrir el abanico, ahí ya varios están proponiendo opciones. Este paciente tiene algunos factores de riesgo de hiponatremia, así que hay que empezar ahí a agregar. En efecto, justamente aquí comenta el público que lo que hay que descartar pues, es una hiponatremia secundaria a un síndrome de antidiuresis inapropiada o SIAD. Algo muy relevante también que se comenta es el uso de medicamentos concomitantes debido a los antecedentes. En efecto, es algo importante, sobre todo considerando el síndrome de antidiuresis inapropiada. No cabe duda que ante los síntomas severos, lo primero es tratar, debido a que debemos descartar que el cuadro neurológico sea secundario a la hiponatremia y es imperativo hacerlo. Dentro de los espectros bioquímicos que se realizaron, son estos: el sodio ya sérico, tomado por un laboratorio central y no gasométrico, es decir, entonces muy cercano al valor que ya se había obtenido previamente. Pero algo muy importante, pues también tomar en consideración que dentro de los diagnósticos diferenciales que habitualmente se toman dentro de los criterios de Schwartz para hiponatremia secundaria a síndrome de antidiuresis inapropiada, pues está descartar hipotiroidismo, descartar hipocortisolismo y descartar uso de diuréticos previos y también la lesión renal aguda, ¿no? Para tomar en perspectiva, el paciente tenía una creatinina sérica de 0.7, la TSH, el cortisol basal. Este cortisol, pues prácticamente podemos decirlo que no está en un rango de supresión, y el sodio urinario en 58 milimoles por litro. En ese sentido, bueno, pues pareciera que se nos está comportando bastante bien dentro de los criterios clásicos de Schwartz para un síndrome de antidiuresis inapropiada, ¿no?
Entonces, se realiza dentro del abordaje diagnóstico también, el cuadro convulsivo que el paciente presenta, pues un ataque de cráneo sin contraste, sin lesiones estructurales ni signos de edema cerebral, algo bastante sorprendente para las convulsiones y el grado de hiponatremia que llegó a presentar. La radiografía de tórax, pues evidencia esta masa iliar derecha y un derrame pleural leve ipsilateral, muy compatible con el cuadro pues ya neoplásico que tenía de base, ¿no? Entonces, tomando en consideración que es muy factible que el paciente ya tenga una administración de bolo de hipertónico y que el paciente se pudiera llegar a diagnosticar dentro del espectro de los criteриos de Schwartz de un síndrome de antiroides inapropiada, ¿qué estrategias terapéuticas podríamos nosotros entonces a emplear una vez que el paciente ya tiene esta elevación entre 4 y 6.000 equivalentes por litro dentro de un espectro bastante de seguridad secundario a la administración de bolos? A ver, vamos a ver, aquí mencionan, bueno, que en efecto, cisplatino, por supuesto, puede provocar un síndrome de antidosis inapropiada. Doctor, ¿qué podríamos considerar ya una vez administrados los bolos como las estrategias terapéuticas secundarias para evitar que este paciente vuelva a caer en hiponatremia o que mantengamos un ascenso paulatino de las cifras de natremia? Sí, Mario. Bueno, aquí el principal problema es que uno interpreta que la presencia del tumor es el rol fundamental en los niveles de ADH y pareciera por la ubicación iliar y por la historia del paciente que no tiene muchos fines curativos, digamos, sino más bien van a ser fines paliativos. Eso significa que va a haber una tendencia a mantener la hiponatremia. Entonces ahí uno va a tener que ser, ¿no es cierto?, cauto, prudente en las maniobras. Por supuesto, si el paciente mejora neurológicamente, tus metas de natremia probablemente van a ser no subóptimas, es decir, uno debería ya plantearse que no debería pensar en una corrección completa de la natremia en este tipo de pacientes. Claramente no va a ser fácil tampoco lograrlo. Y la pelea aquí es entre la restricción de agua, ¿no es cierto? La verdad, la restricción de agua es, por supuesto siempre la indicación, pero es difícil desde el punto de vista lograr restricciones de agua de 800 ml, que son a veces la recomendación. A 1000 ml cuesta mucho, los pacientes ingieren líquidos por distintas formas, digamos, y por lo tanto a veces es difícil lograrlo desde el punto de vista posterior. Y aquí vienen algunas, ¿no es cierto?, juegos que uno puede hacer y quizá algunos fármacos. También está la opción de los solutos como la urea, pero que también es muy mal tolerada. Así que se pone medio difícil el manejo. Yo creo que ahí uno tiene que ser un poquito menos agresivo en la meta, digamos, y buscar disminución de síntomas, básicamente. Yo creo que ahí viene un poco el juego y probar, porque los pacientes a veces son distintos respondedores. ¿Mm? En efecto, doctor, como justamente comentó, una parte importante, restricción hídrica estricta, que esta parte de estricta también tenemos que ponderarla en la condición actual del paciente, ¿no? Realmente en alguna hiponatremia por algún síndrome de antidosis inapropiada, que factiblemente pueda tener un factor que pueda ser eliminable, de manera racional durante un tiempo, esta restricción hídrica estricta pudiera sernos una herramienta bastante útil para conseguir nuestra meta terapéutica. Es verdad, como justamente lo comentó, es que para aquellos pacientes en los cuales no va a ser posible eliminar del todo este factor que está provocando de manera secundaria la hiponatremia, pues esta variable estricta a veces pudiera llegar a ser contraproducente cuando los pacientes pueden tener algún otro agregante que pueda deteriorar el estado de volemia del paciente, específicamente cuando están con quimioterapia, cuando están con vómitos, riesgos de diarreas, riesgos de deshidrataciones por cualquier otro factor, como se puede hablar en los pacientes oncológicos. La corrección cuidadosa del sodio y bueno, pues había ya previamente infundido una solución salina
vena hipertónica al 3% en bolo único. Ahí difiriendo entre las guías americanas, las europeas, 150 mililitros para las europeas, 100 mililitros para las americanas. En realidad no hace mucha diferencia. Lo que sí es un hecho muy importante es que si después de 3 administraciones con 10 minutos, 15 minutos de diferencia, no notamos nosotros, y a pesar de que el sodio tiende a la alza, no notamos nosotros una mejoría neurológica, claramente tendríamos que buscar alguna causa secundaria cuya causa más frecuente o en algunos estudios observacionales sin duda ha sido las insuficiencias adrenales, ¿no? Y en esos casos, pues la dosis empírica de esteroide podría ser de utilidad, pero claramente son más bien las excepciones. Por supuesto, el monitoreo intensivo del sodio sérico, la vigilancia neurológica, la osmolaridad de los electrodos urinarios. Ahora, aquí algo importante, pues claramente es que el paciente tiene un ascenso del sodio bastante discreto a las 12 horas, de 111 a 115, discreto, pero bastante en metas. A las 24 horas se estabiliza en 114. No se presentaron nuevas convulsiones, pero es muy relevante que 3 días después el paciente nuevamente presenta un sodio bastante estacionado en 115 milimoles por litro. Aquí en la condición del auditorio mencionan que debe de haber una restricción hídrica, un tratamiento oncológico del tumor productor del CIA, diuréticos de ASA y otolvaptán bajo vigilancia hospitalaria. Y bueno, entonces también se menciona por parte del auditorio el uso de la urea oral y también el uso de los paptanos. Bueno, algo importante a considerar para finalizar, por cuestiones de tiempo, esta parte se puede, y es algo interesante que puedan ustedes ver en el curso, es que este tipo de discusiones se pueden enriquecer con un caso clínico, siendo este muy breve, indudablemente el del curso será un caso clínico mucho más complejo y más extenso. Acá por cuestiones de tiempo vamos a tratar de resumir algunos temas, algunos detalles, un paréntesis también, algo de la evidencia que se puede ver, que quizá tal vez en nuestro medio es difícil de implementarlo, que es el uso de la copeptina. Cuando tenemos dudas, claramente en este caso clínico parece que las dudas no son tan importantes, parece que todo orientó a un síndrome de antibióticos inapropiada, parece que el uso de fármacos, la quimioterapia, el cáncer está directamente relacionada. Pero bueno, algunas herramientas biológicas, bioquímicas que se pueden utilizar incluyen, por ejemplo, la copeptina. Recordemos este gen de vasopresina que genera un precursor que tiene una señal péptido. Este péptido señal, al ser escindido, genera 3 segmentos proteicos dentro de la molécula del gen, que está conformado por la arginina vasopresina, neuroficina y la copeptina. Básicamente la copeptina se ha observado que tiene especial interés en los diagnósticos diferenciales de los trastornos del agua, específicamente las disnatremias, tanto en las condiciones de hipernatremia, para diferenciar diabetes insípida, como de las hiponatremias, sobre todo en el espectro de 2 diagnósticos diferenciales. El primero es de la polidipsia primaria y el segundo es de la hiponatremia hipovolémica, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese espectro, en las hipernatremias con diabetes insípidas y el espectro de las hiponatremias en las polidipsias primarias, pudiera llegar a ser de eficacia en algunos centros hospitalarios, sobre todo a razón de cuestiones de investigación o de recurso. Claramente en nuestro medio pues llega a ser complicado hacerlo. Entonces, el espectro general es este enfoque cuádruple terapéutico de tratamiento de las hiponatremias, en la cual tenemos la restricción hídrica, el SGLT2, la urea y el aumento de proteínas en la dieta, tomando en consideración que, de acuerdo al estudio Fuse Fluid, en el cual se comparó ya sea restricción hídrica más restricción hídrica con furosemide, no hubo una diferencia significativa adheriendo o agregando furosemide a la terapia de restricción hídrica, comparado con una estrategia únicamente con restricción hídrica. Por lo tanto, el furosemide llega a ser una estrategia secundaria o muy secundaria,
que aparentemente por algunos estudios ya no está sustentada de manera plena. Respecto al tema de los ISGLT2, solamente voy a poner este visual abstract. Se ha demostrado que el uso de pacliflozina, y sabemos que existe un efecto de clase para la mayoría de las gliflocinas, el aumento de la osmolaridad a nivel intratubular, sobre todo a nivel distal, puede fomentar el incremento de la secreción de agua, o más bien la disminución de la reabsorción de agua libre a través del túbulo, y esto favorece el aclaramiento de agua libre de electrolitos renal. Cuando nosotros aumentamos el agua, el aclaramiento de agua libre de electrolitos a nivel renal, indudablemente vamos a generar lo que comentó el doctor Rodríguez en su presentación, que va a ser un balance persistentemente negativo de agua libre. Y al nosotros favorecer esto, tenderemos a un aumento de la natremia, y este es el efecto que se favorece debido básicamente a la glucosuria inducida por las flocinas, ¿no? Entonces, en este estudio, con un número bastante modesto de pacientes, se observó una mejoría significativa en los niveles de natremia comparada con placebo. Tanto así que en los lineamientos de las guías europeas de hiponatremia, los ISGLT2, ya forman parte de las estrategias terapéuticas de segunda línea. La urea, que claramente también tiene sus bemoles, sobre todo en tolerabilidad gastrointestinal, y segundo punto en disponibilidad que exista en nuestros medios. Pero bueno, este estudio realizado, publicado en el CJSON y realizado por el doctor Herbert Rondon Berrios, que va a ser uno de los ponentes del curso, este médico peruano, radicado en Pittsburgh, analizó 58 pacientes, 81% con síndrome de antibiótico inapropiada, durante 4.5 días, administrando de 7.5 a 90 gramos al día de urea, y demostrando que al menos el cambio de sodio sérico a las 24 horas era sustancialmente diferente y superior a aquellos pacientes que no recibían urea, tomando en consideración que en algunos otros estudios la tasa de sobrecorrección por el manejo de urea es bastante baja, solamente el 3%. No hubo casos de desmielinización osmótica, y solamente el 10%, menos del 15%, presentó una descontinuación. La causa más frecuente fue por intolerancia gastrointestinal, y los factores asociados con la corrección estaban relacionados con la edad, con el sodio plasmático basal, la dosis de urea y la restricción concurrente durante las primeras 48 horas. Algo también importante o relevante a considerar, que por ejemplo en este paciente que tenía un cáncer microcítico, que estaba en quimioterapia, que tuvo una hiponatremia grave, y que pues evidentemente no vamos a poder quitar del todo este factor secundario que lo está provocando. La urea, en caso de tolerabilidad, puede estar asociado a buenas tasas de mejoría o de ascenso de niveles de natremia sin un aumento de efectos adversos significativos. Y algo muy importante considerar también es que la restricción hídrica también puede ser mucho más moderada, ¿no? Entonces, esto nada más es para tomar en consideración. También poner nada más en paréntesis que hay ciertos criterios que pueden darnos una pauta de los pacientes que no van a responder a restricción de hídrico. La uresis, menos de 1.5 litros, una osmolalidad urinaria mayor de 500 milimoles por litro, un índice de Force, que es este índice entre el sodio urinario más potasio urinario, entre sodio plasmático mayor de 1, que sugiere que muy probablemente estos pacientes no van a responder a una restricción hídrica, y quizás estos pacientes puedan ser susceptibles de un inicio temprano con alguna terapia adicional, como dice GLT2 y o urea. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Tenemos algunas preguntas. No sé si tenemos algunos minutos para preguntas. Sí, doctor, tienen minutos para preguntas, 10 minutos. Perfecto. Doctor Jorge Rodríguez, aquí preguntan sobre el uso de baptanos. Eh, ¿Qué nos puede platicar sobre los baptanos en el contexto de la hiponatremia? Sí, en general los baptanos, los estudios
se ha sido muy restrictivo. Básicamente la restricción en el uso real, incluso en Estados Unidos que los tienen disponibles, nosotros no los tenemos en Chile por lo menos disponibles. La hepatotoxicidad ha generado una restricción importante en su uso y una elección, un seguimiento de los pacientes que parecen más bien casi estudios de investigación que estudios clínicos o de uso clínico habitual. Hay correcciones del sodio con los baptanos, pero no hay una excelente correlación entre efecto a largo plazo. Hay que pensar que la mayoría de los baptanos está pensado como tratamiento crónico, pero la verdad, los cambios neurológicos, los efectos neurológicos en esos pacientes, que son más sutiles que los cambios en emergencia neurológica, como son cambios de la marcha, riesgo de caída o deterioro neurocognitivo, no han sido tan notorios con respecto a la corrección del sodio. Por lo tanto, impresiona de que a veces no es la corrección del sodio el problema, sino la causa que genera la hiponatremia en estos pacientes. Así que por ahora todavía sigue siendo un muy pequeño subgrupo que lo utiliza, muy restringido y probablemente no se amplíe mucho a otros pacientes, por lo menos lo que tenemos hasta ahora. De acuerdo. Sí, en México la verdad es que tampoco está disponible y es bastante costosa. Hay una pregunta interesante, doctor. En pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, que están sedados con ventilación mecánica, ¿cómo saber si corregir la hiponatremia ante pues, esta aparente ausencia de síntomas por la condición de sedación del paciente? Mm. Sí, en general, buena pregunta. La recomendación en en los pacientes que no son neurocríticos por definición o no tienen una patología neurocrítica específica, sino son por otra causa que están en la UCI, la recomendación es buscar normonatremia, es decir, en estricto rigor, intentar que el paciente esté en cierto rango de natremia normal y ser cuidadoso, porque esto es lo que ocurre en la vida real. Estos pacientes que no son neurocríticos y que uno los tiene, ¿no es cierto?, en la UCI, habitualmente comienza a depletarlos de volumen, comienza a usar diuréticos de asa, ¿no es cierto?, buscando balances negativos, pensando en el WIN, en exudación, y el riesgo de hipernatremia se transforma, diría, en el riesgo más alto, más que hiponatremia con el correr de los días. Por lo tanto, la lección sería, si no tiene alteraciones de sodio, no corrija. Si la alteración de sodio está fuera de rangos significativo, corrija y más bien mire el riesgo de hipernatremia, que es el que se da porque la hipernatremia cuesta mucho corregirla cuando se escapa. Es decir, de repente tiene un paciente de 143, 145, 147, y de repente ya está en 153, nadie hizo nada y tratar de corregirlo es difícil. Así que mi recomendación es ser atento a esos cambios sutiles y buscar una meta lo más normal posible, digamos, sin ser exagerado, pero un rango amplio, pero dentro de la norma natremia, sin darle más vueltas. Completamente de acuerdo. Hay una pregunta muy interesante que justamente está en relación a este concepto de sobrecorrección. Mencionan qué hacer con aquel paciente en el cual la sobrecorrección fue de 15 equivalentes en 24 horas. Mm. Sí, es una buena pregunta. En general, los americanos que son bien sensibles con la natremia, diría yo, que tienen un historial de miedo a las sobrecorrecciones, lo que se ha planteado y está publicado ya hace algunos años, es el uso de vasopresina o desmopresina, ¿no es cierto? Básicamente es revolver a la hiponatremia, es decir, una sobrecorrección en 24 horas que supera por largo la recomendación, que no, 8 puntos podría ser como la meta máxima, entre 6 a 8, y por supuesto con 15 lo que se recomienda es, ¿no es cierto?, aplicarle desmopresina, bajar los valores nuevamente y recorregir. Es difícil porque básicamente uno como que tiende, es un poco temeroso, pero la verdad, la evidencia muestra que es mejor volver a bajar el sodio nuevamente y controlar más seguido. Habitualmente lo que ocurre es que los controles de natremia no fueron tan frecuentes y se nos disparó, se nos escapó. Y lo que se recomienda es desmopresina e incluso soluciones hipotónicas y tratar de hacer casi un clamp, que es como esos clamps que se hacían de glicemia, es decir, aporto agua libre, desmopresina y el sodio se me va hacia un lado, bajo, corto y voy jugando.
para evitar la sobrecorrección o corregir la sobrecorrección. Lo que está publicado es que al bajar nuevamente los valores, no hay secuelas neurológicas. En cambio, si lo dejas con esos 15 en un grupo, no en todos, hay secuelas neurológicas. Por lo tanto, es un riesgo que a veces no se ve en el momento y que la recomendación es vuelva a bajar, digamos, eso. Pero no es fácil, no es una fácil decisión en la realidad. Sin duda. De hecho, ahí en ese sentido también muy relevante que independientemente de la controversia que existe sobre este fenómeno de sobrecorrección, pues no queda duda que pues, si no hay una adecuada monitorización, es muy probable que se nos escape, ¿no? El uso de soluciones hipotónicas o desmopresina indudablemente nos ayudan para evitar dichas sobrecorrecciones, ¿no? En efecto, y bueno, aquí hay una pregunta importante. Vamos, que voy a reformular un poquito. En los pacientes que tienen hipocalemias severas y que están relacionados con hiponatremias severas, ¿qué hacer con el potasio en esos casos? Trataremos primero el potasio, trataremos primero el sodio. Sabemos que el potasio funge también como un electrolito efectivo, ¿no? Que tiene esta capacidad de intercambio de agua o que fomenta el intercambio de agua transcelular. ¿Qué hacer con el potasio en estos casos? Mm. Sí, es una buena pregunta, pero en general la recomendación van un poco paralelas, es decir, de alguna forma la corrección de potasio, recordad que el potasio que uno aporta se va al intracelular directamente, por lo tanto, en general uno está corrigiendo el potasio intracelular y los pacientes críticos hay una muy fuerte correlación entre hipocalemia, en el caso de hipocalemia que me imagino estamos pensando, el caso de hipocalemia, fibrilación auricular y por lo tanto complicaciones asociadas, ¿no es cierto?, al ritmo. Y en esos casos nosotros somos muy proactivos en corregir el potasio, paralelamente, por supuesto, ir corrigiendo el sodio según la condición neurológica que amerite. Pero no somos tan finos, diría yo, en la UCI de repente de decir voy a corregir potasio, puedo cambiar un poco la osmolaridad, porque en verdad el potasio tiene un rol ínfimo en la osmolaridad extracelular, porque entra a la célula. Entonces, yo no le daría mucho más vuelta. Por supuesto, hay caso a caso a revisar y trataría de corregir ambas alteraciones, digamos, paralelamente, que por supuesto se potencian, pero en la UCI, la hipocalemia, le tenemos bastante respeto, así que la corregimos en general con bastante énfasis. Mario, está en Bastantes eso. comentarios de felicitaciones, doctor. La verdad es que son muchas preguntas, son más de 20 preguntas, no vamos a tener tiempo para responder todas. Entonces, doctor Rigo, le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad que ha sido una charla fabulosa. Hemos aprendido mucho. Creo que Jorge ha revisado extensamente y ha explicado muy bien mucho de la fisiopatología de la hiponatremia y tan importante en el paciente crítico, ¿no es cierto? Creo que su mirada desde el intensivismo ha sido muy, muy útil, así que muchas gracias, Jorge. Y el caso, fantástico, Mario. Me pareció buenísimo el caso y los últimos comentarios sobre el uso de inhibidores de SGLT2, la utilidad de la urea en los pacientes con hiponatremia crónica, también ha sido súper, súper interesante. Así que bueno, muchas gracias a los dos, creo que quedan un montón de preguntas y es un tema que da para largo y podríamos seguir largamente hablando de esto, pero bueno, por una cuestión de tiempo podemos ir finalizando acá. Así que muchas gracias a los dos. Le doy paso a Fátima para hacer algunos comentarios finales. Ahora sí. Gracias a los tres, sobre todo sí a Jorge Rodríguez, a Mario Lamilla, nuestros docentes de hoy, colegas, pero que están compartiendo conocimiento. Esta es la lógica mucho, ¿no? En SLAN y en el instituto todos estamos aprendiendo, pero lo importante es ir compartiendo ese conocimiento y siempre hay
hay algunos colegas que vienen a alumbrar un poco el camino y está muy bueno. Estamos muy agradecidos por eso, así que muchísimas gracias. Creo que fue muy eh, profundo todo, la verdad que un montón de información hemos recibido y quería dar paso, si les parece, a los avisos de SLAN, lo que siempre en SLAN se llaman los avisos parroquiales. Ustedes saben que nuestra sociedad, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, tiene un sistema de membresías, de socios. De hecho, uno de los beneficios es también en nuestros cursos del Instituto SLAN tener descuentos importantes de un 25% en la inscripción. Bueno, aquí les quería presentar las membresías conjuntas también de SLAN. Con ERA y con ISN, ¿no? Está la posibilidad, la que está más abajo, con todo el paquete completo. Estos son valores anuales, ¿no? La verdad que vale bastante la pena, así que tendrían todos los beneficios de todas estas sociedades juntos. Y bueno, otro aviso para esta semana es ¿no? Que es sobre nuestro curso, el que estábamos hablando, el que estamos presentando hoy. Y aquí, como yo ya hablé sobre el curso, le quiero dar la palabra al doctor Diego Rigo, a ver qué nos puede comentar como nefrólogo. Bueno, un poco Fátima había hecho algunos comentarios respecto al curso. No quiero dejar de mencionar a los doctores, a Jorge y a Mario, todas las felicitaciones por la excelencia de las charlas. Así que evidentemente ha sido muy útil, muy entretenida, así que de nuevo muy agradecido y muchas felicitaciones. El curso está pensado desde la fisiología aplicada al problema del metabolismo del agua y a los trastornos metabólicos del estado ácido-base. Así que todos los docentes que participan del curso son verdaderos expertos en el tema y está pensado desde esa lógica. Creo que todos cuando estudiamos trastornos del sodio, trastornos del agua y trastornos del estado ácido-base, siempre nos hacemos esta pregunta de ¿cuál sería la respuesta renal apropiada frente a? Bueno, y desde esa pregunta es que está pensado este curso. En la primera parte del curso, en la primera unidad, se van a hablar de todos los trastornos del agua, de las disnatremias, que un poco estuvo hablando Jorge y Mario, pero se van a enfocar específicamente en la fisiopatología de estos trastornos, en las distintas etiologías y en los tratamientos, todos tratados con casos clínicos. La segunda unidad, que es las alteraciones del metabolismo ácido-base, sobre todo de los trastornos metabólicos, bueno, se van a enfocar en las acidosis y en las alcalosis metabólicas, también pensado desde la fisiología y las distintas etiologías y cuáles son los tratamientos de estos pacientes. Así que es una invitación. Creo que lo interesante del curso es que a diferencia de otros, decidimos enfocarnos específicamente en metabolismo del agua y trastornos metabólicos. Dejamos afuera, por ejemplo, potasio, trastornos de los cationes divalentes, porque creo que excedía lo que queríamos resumir en estas unidades. Quedará para otro momento, pero me parece que está bien enfocado y es muy aprovechable y creo que como está pensado va a ser muy útil para la práctica diaria. Así que los invito a que se sumen, a que revisen el programa, porque creo que puede ser, bueno, muy útil. Así que, bueno, eso como comentario, Fátima. Muchas gracias, Diego. Aquí entonces les recordamos la URL, igual está en el chat, la están recordando todo el tiempo, cursoagua.slan.net para que vayan a mirar y si no entran a la página de SLAN y busquen instituto y van a encontrar toda la información sobre nosotros. El próximo miércoles, en este espacio de los miércoles son de SLAN, ¿no? Dialogando con expertos, tenemos este tema sobre la evaluación de sarcopenia en enfermedad renal crónica con el doctor Michael Javier Ciesa de Perú y el doctor José Carlos de la Flor Merino de España. Así que para que no se lo pierdan, siempre a la misma hora por el mismo canal, los miércoles tenemos este tema el próximo miércoles y el siguiente ya tenemos nuevas estrategias para lograr
no me pasé, disculpen, ahí, para lograr la optimización del tratamiento cardio y nefroprotector, desafíos y oportunidades con el doctor Marcelo Orías de Argentina, que es un gran experto que también ha estado en cursos nuestros del instituto, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos. No, antes, disculpen, me faltaba esto que es importantísimo. Nos vemos pronto en Guayaquil. Espero que muchos ya estén comprando pasajes y preparando todo, porque ahí nos vemos todos, ¿eh? En el Congreso SLAN en Guayaquil, en Ecuador. Va a ser del 27 al 30 de abril y aquí está la página congresoslan.org. Ahí pueden ver toda la información, inscribirse, etcétera. Y también se pueden inscribir al curso, al taller precongreso del metabolismo del agua, pueden inscribirse por allí o por la página del instituto. Hay como dos vías de entrada. Y esto sí, al final, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles entonces con este tema de la evaluación de la sarcopenia en RC. Y ahora nos vemos todos. Muchas gracias a todos entonces por participar, por estar, por quedarse hasta ahora, hasta el final. Muchísimas gracias al doctor Jorge Rodríguez. La verdad que muy valioso todo lo que nos enseñó. Al doctor Mario Alamilla también, todo lo que compartió. Y nos estamos viendo muy pronto en el curso Agua y en otras actividades educativas de SLAN. Gracias a todos y buenas noches. Saludos, buenas noches, muchas gracias. Felicidades, doctores, muchas Chao. gracias. Listo. 129, 127 y se van yendo. No cortó ella. Ahí está.